Arrachaldeón, bueno, pues tenemos la suerte de seguir conversando sobre el tema de Ucrania con alguien involucrado en estos temas. No en vano participa en una ONG que está vinculada con el ámbito de Europa Oriental, como es Xavier Ormachea, antiguo parlamentario y muchas otras cosas, pero casi mejor que se presente el mismo. Hola, buenas tardes. Soy Xavier Ormechea y, bueno, aparte de haber sido 17 años parlamentario, miembro del Parlamento Vasco por depende del Partido Nacionalista Vasco, pues presido la Fundación Equialde, que se creó en el año 2002 fundamentalmente para trabajar con los países de Europa del Este, aunque finalmente acabamos trabajando únicamente con Ucrania. Bueno, a lo largo de estos años hemos colaborado mucho con Cáritas de Ucrania, aparte con la propia delegación de la fundación en Ucrania, y hemos trabajado pues en varios sectores, ayuda a orfanatos, ayuda a hospitales. Los últimos años estuvimos sobre todo colaborando en la restauración de un gran hospital a unos 50 kilómetros de Kiev, en una localidad llamada Barishivka, que actualmente está bajo ocupación del ejército ruso, además. Por lo cual a veces me pongo a pensar cómo estará nuestro querido hospital y todo el dinero que invertimos allí para renovarlo entero. Sí, y gente a la que has tenido trato, son muchas Sí, circunstancias personales que seguro que se cruzan en este mare magnum de las cosas vistas desde arriba, que parece que son como la macroeconomía, que son datos así en frío, pero al final luego son personas con nombre, apellidos. sí, claro, por supuesto. El, Estoy continuamente en contacto con ellos, etcétera. También colaboré con el Movimiento Europeo de Ucrania, cuyo presidente Alexander Vilesky es un buen amigo, y en estos momentos me está demandando continuamente información de cuál es la situación, porque él participa en la en la defensa popular, es decir, en la gente que está preparándose para sumarse al ejército y, y oponer resistencia a la ocupación del ejército ruso. Pero yendo un poco hacia atrás, ¿cómo fue tu aproximación a este país, Ucrania? Empezar a cogerle cariño, si se puede decir. Pues en el año 2000 eh, yo fui nombrado presidente de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento Vasco. Anteriormente había presidido la Comisión de Industria. Y entonces, bueno, pues estudiando las distintas posibilidades y dónde se estaba haciendo cooperación, etcétera, me fijé que Ucrania era un país importante porque yo le denominaba el último gran match que se jugaba en Europa. Era el último país que quedaba por decidir si iba a tomar una orientación hacia Rusia o hacia Europa. Y yo veía que había mucha gente en Ucrania que quería optar abiertamente por Europa. Y entonces vi que además tenía un índice de desarrollo humano que era en aquel momento parecido al de Perú, y me llamó la atención de que estábamos destinando dinero para cooperación a muchas zonas del mundo, pero a Ucrania no estábamos destinando nada, y creía yo que a través de nuestra cooperación podíamos hacer presente la ayuda vasca, pero en definitiva la ayuda occidental, de Europa Occidental, al desarrollo de Ucrania. Y empecé a estudiar el país, y a través de una serie de temas entablé contacto y amistad con el presidente de Cáritas Ucrania, que era el obispo auxiliar de Kiev, Stanislav Sirokoradiuk, que en la actualidad es obispo titular de Odessa. Y entonces, bueno, pues me habló de un posible proyecto. En aquel momento era el primer proyecto con el que colaboramos, fue el reparto de comida 3 veces a la semana en Berdiansk, una ciudad que está en el mar de Azov, que actualmente también creo que está tomada por los rusos, a través de Cáritas. Es decir, preparaban comida unas veces a la semana, entonces la entregaban en la calle a la gente que quisiera, iba allí con sus recipientes y tal. Y entonces, a través de un dinero que nos dio el Ayuntamiento de Bilbao, el área de cooperación,
pues iniciamos ese contacto. Es decir, hasta que yo pude ir con una ayuda en concreto, con un proyecto, no quise ir a Ucrania. Y bueno, pues en el año 2002, en enero, fui por primera vez a Ucrania ya con ayudas para poner en marcha ese proyecto. Visto que ese proyecto fue bien y que la relación personal con Cáritas y con la gente de la Iglesia Católica Romana de Ucrania pues empezó a funcionar muy bien, pues decidimos seguir continuando con más proyectos y empezamos pues eso, sobre todo a financiar los pequeños orfanatos que tenía Cáritas de Ucrania. Y así, bueno, pues nos fuimos involucrando y fuimos aumentando la relación hasta el punto de que pues yo he estado en Ucrania unas 20 veces aproximadamente. Sí, son unos cuantos para conocer paisaje y paisanaje de primera mano. Entonces, ¿puede decirse que era un problema de incomprensión mutua? ¿Era problema nuestro, de que dábamos por hecho un telón de acero, casi como si Ucrania formara parte del mundo de allí? ¿O que Pues, ellos tenían también esa forma de pensamiento inducido de que había una línea que les separaba del mundo occidental y que al ser eslavos tenían que formar parte de la familia? ¿Había ese tipo de sí había, formas? porque entre la gente joven en Ucrania en aquella época había miraban a Occidente más, pero la gente de cierta edad mayor, la gente que se había formado durante la Unión Soviética, pues tenía todavía lazos con la idea de la unidad de la Unión Soviética, de la Gran Rusia, etcétera, ¿no? Lazos que yo veía que se iban rompiendo cada vez más, que cada vez iban siendo más débiles, pero que seguían manteniéndose todavía, ¿no? Y entonces, bueno, por eso en Ucrania se ha ido viendo una evolución paulatina, ¿no? La primera fue con un intento de fraude electoral que se produjo la famosa Revolución Naranja, cuando Yanukovych y su gente intentaron robar las elecciones y la gente salió a la calle. Pues porque tenemos que tener en cuenta que en los antiguos países de la Unión Soviética el acceso a la democracia no es algo que viene derivado de la lucha popular, sino que de repente la Unión Soviética implosiona, desaparece y de repente se encuentran con elecciones. Pero claro, no había una sociedad civil fuerte, importante, y no había una cultura democrática. Entonces todo esto lleva tiempo ir construyéndose, ¿no? Y Ucrania ha pasado por varias etapas en las que todo esto se ha ido fortaleciendo. Entonces incluso gente que entonces tenían todavía esa especie de semi-vinculación con la Unión Soviética, pues cada vez la iban perdiendo más y ellos iba evolucionando hacia un sistema más occidental, más democrático, con elecciones, no permitiendo fraudes electorales, con todos los candidatos permanentemente en todas las elecciones. Uno de los puntos que tocaban era la promesa de ir acercándose a la Unión Europea y seguir con las negociaciones, si bien luego no lo hacían de verdad, porque, por ejemplo, pues Ucrania entró en la Unión de Comercio Internacional pues muy entrado en los años 2000, igual en el 2005, 2006, ¿no? Que eran las cosas que tenían que hacer. Entonces, bueno, pues es un tema de evolución que se ha ido produciendo. Mira, yo creo que he oído alguna vez que cuando cae la Unión Soviética hay un informe del Deutsche Bank que dice que de todo el sistema del antiguo Comecom, es decir, de todo, no solamente la Unión Soviética, sino todos los países que estaban en la órbita del Pacto de Varsovia, el país más preparado, con la economía más idónea para entrar en la Unión Europea era la de Ucrania. Era un país industrial. Resulta que en esa época Polonia y Ucrania tenían un PIB muy parecido, tienen muy parecido tanto la población como el PIB que tenían en ese momento. Polonia decide abiertamente ir a Europa y entrar en la Unión Europea, mientras que Ucrania va retrasando el tema. Y entonces resulta que hoy en día la diferencia entre el PIB de Ucrania y el PIB de Polonia, que está aquí, es enorme. Es 3 veces más, igual el de Polonia que el de Ucrania. Entonces, bueno, pues Ucrania desgraciadamente tuvo una clase dirigente que hablaba de ir hacia la Unión Europea, pero que en la realidad no estaban haciendo los esfuerzos y las reformas necesarias para hacerlo. Cuando se ha puesto a ponerlo en marcha, pues la cosa ha ido más lenta que en otras zonas. En la época de Yushchenko, presidente, y Yulia Tymoshenko, primera ministra, se pegó un avance significativo.
que luego ya cuando en época de Yanukovych, al principio de Yanukovych, ya estaba más o menos acordado el tema para un acuerdo de asociación con la Unión Europea, y Yanukovych, como sabes, recibió la orden de Moscú de que no firmara aquel acuerdo. Y es cuando la gente ya se enfadó, salió a la calle y se produjo la Euromaidan, la gran protesta que dejó muy pequeña las anteriores protestas que había habido. La gente salió masivamente a la calle. La Verkhovna Rada, es decir, el Parlamento de Ucrania, decidió la dimisión del presidente. Es decir, cuando la gente dice que hubo un golpe de Estado, hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado es cuando se subvierte la voluntad del Parlamento, ¿no? Pero cuando es el Parlamento... Cosa que hizo Yanukovych. Yanukovych, absolutamente, sí. Sí, pero estuvo intentando reformas constitucionales, etcétera, ¿no? Yanukovych era un bandido. Sustrajo nombramientos de la Rada. Y entonces finalmente pues la Rada acabó deponiéndole y nombrando un presidente provisional, que hasta que hubo nuevas elecciones, etcétera, ¿no? Y entonces Rusia, ¿cómo reacciona a esto? Pues reacciona primero inventándose un bulo de la nazificación del país, de que es un país de nazis, está lleno de nazis. Resulta que a continuación había elecciones democráticas y los partidos de extrema derecha no pasaban de un 2% de resultados, no sacaban más. Y se inventan otra serie de bulos, ¿no? Como todo el tema del Donbass, etcétera, que es un intento de entrada mediante soldados, hombrecitos verdes que se les llama, a soldados sin distintivos militares, y con esa táctica cogen Crimea y empiezan a entrar en el Donbass. En el Donbass concretamente con tropas rusas dirigidas por un conocido criminal de guerra, Igor Gilkin, que es el responsable, entre otras cosas, del misil que se lanzó al avión de las líneas malasias que atravesaba el cielo ucraniano. Y bueno, a continuación han seguido intentando crear mitos, ¿no? Como la de la represión de la zona del Donbass, etcétera. Cuando el otro día hablaba una chica rusa de 14.000 muertos en el Donbass causados por el ejército ucraniano. Sí, hablaban de genocidio. Son 14.000 muertos ucranianos. 14.000 ucranianos muertos por el conflicto del Donbass. Y más de 1 millón de habitantes del Donbass, que tampoco eran dos ciudades tan grandes, Donetsk y Lugansk, 1 millón de desplazados por la guerra, ¿no? Y te están hablando todavía como que es una zona que se independizó motu propio, obviando la clara intervención soviética, ¿no? Hubo un intento y que finalmente, pues a costa de muchas vidas y de mucho esfuerzo, el ejército ucraniano logró detener, fijando las fronteras actuales que hay entre las repúblicas de Lugansk y de Donetsk y la zona controlada por Ucrania. Se ha quedado con 2 medias provincias que ahora, bueno, siguen utilizando el tema del supuesto genocidio, es decir, una absoluta mitificación. Ciertamente hay muchos mitos y muchas partes obviadas porque no interesan. Ya me gustaría que los rusos me hablaran de lo que hicieron en el genocidio de Ruanda en 1994, donde ahí sí mataron a 1 millón de personas en 3 meses. Igual miraron hacia otro lado porque como no era parte de su esfera de influencia, estos rusos, que precisamente en el año 2005 pusieron en marcha RT para ser un instrumento de guerra, para defender sus verdades, las verdades del Kremlin, una empresa pública, obvian hechos como el golpe interno de Yanukovych, la subversión de la Carta Constitucional, la sustracción de nombramientos de la Rada Suprema, ya sea el nombramiento del primer ministro, el del ministro de Interior, el ministro de Defensa, y precisamente esa llamada la noche antes porque no era solamente un acuerdo de asociación con Ucrania, era también con Georgia, Azerbaiyán, una serie de países que iban a firmar. Llamó Yanukovych a Bruselas que, oye, que no puedo, pero no puedes porque te ha llamado hace 5 minutos desde el Kremlin para que tú... Querían un contrato de exclusividad. Sí. El tema es... Rusia desde hace tiempo tiene diseñado un espacio económico al que se le llama el espacio económico euroasiático. Es decir, Rusia con el Kazajstán, Uzbekistán,
Tayikistán, todos estos países de esto, más luego mirando a Occidente, Bielorrusia y Ucrania. Este es un poco el espacio que ellos tienen dibujado. Entonces cualquier acercamiento de Ucrania a Europa, que es lo que la evolución política ha ido dando, pues para Rusia es algo que no es tolerable. Y entonces inventan lo de áreas de influencia, de que la OTAN se va expandiendo hacia el este, que eso va en contra de los acuerdos, etcétera. Y por supuesto quieren y oír hablar de que Ucrania se integre en la Unión Europea, mientras la población ucraniana tiene muy claro que la opción para ellos es la de la Unión Europea. Tienen una versión muy deformada de la historia, muy particular, muy pintoresca. Ni siquiera Anatoly Fomenko habría llegado a tanta imaginación con aquellas historias de Tartaria e imperios fantasiosos. Hablan de la Primera Guerra Mundial, de que Lenin se inventó Ucrania, estas cosas del Rus de Kiev, cosas sacadas de mentes calenturientas. Sí. Yo hoy he puesto en Facebook un ejemplo, ¿no? El Rus de Kiev es a Rusia lo que Rumanía o Romanía es al Imperio Romano. Si hoy en día el Imperio Romanía reivindicase el dominio de Italia, porque es el nacimiento de su estatalidad, pues nos haría gracia, ¿no? Pues para empezar, en la época del Rus de Kiev, Moscovia, que era así como se llamaba hasta el zar Alexander Grozny, que es el primero que utiliza el nombre de Rusia y cambia el nombre de Moscovia por el nombre de Rusia, hasta durante el Kievan Rus, Moscú era un bosque pantanoso, mientras en Kiev se construían catedrales, etcétera. Pues en Rusia, en Moscovia no había nada. Moscovia nace precisamente cuando la invasión de la Horda Dorada del territorio europeo, cuando los mongoles, no Gengis Khan sino su hijo, invaden Europa. Y entonces a raíz de ahí nace el Kievan Rus, cuando el gran héroe nacional ruso, que es Alexander Nevsky, pacta con los mongoles, una especie de protectorado para hacer frente a una supuesta invasión de los vikingos. Entonces se produce la famosa batalla del lago helado, etcétera. Entonces, bueno, es una desfiguración de la historia para hacerla coincidir. Y luego está el tema de la religión, que dicen, no, es que el Kievan Rus fue el inicio de la religión ortodoxa, etcétera. Pero claro, hay una falla, que es que la religión ortodoxa, dependiente de Constantinopla, sí, porque dependían del patriarcado de Constantinopla, pero cuando Constantinopla cae, en 1462 creo que es, ¿no? Es cuando Constantinopla cae y Moscú se autoproclama la tercera Roma, o la tercera Jerusalén. Entonces el patriarcado de Moscú se declara independiente y dicen que en el mundo hay 3 ciudades santas, que son Jerusalén, Roma y Moscú. Evidentemente eso solo lo defenderá un moscovita, pero eso se produce a raíz de la caída de Constantinopla, que se produce en el siglo XV. Sí, son imaginaciones suyas porque eliminan de golpe y porrazo todo el imperio bizantino, que también es una perversión de los germanos del siglo XIX, porque en realidad ellos a sí mismos también se veían como romanos y no como bizantinos. Son estas formas de contar la historia. Por ejemplo, ahí se podría hablar de una comparación entre Hitler y Putin. Putin tiene 70 años, Hitler quería ver el Reich alemán en su propia vida levantado, y él sabía que tenía deficiencias médicas y tenía que hacerlo rapidito. Este muchacho tiene una interpretación del acuerdo del bosque de Bielaveza bastante curioso, porque debieron de incluir una cláusula, los rusos, el equipo de Boris Yeltsin, supuestamente para hablar de que Ucrania sería independiente en tanto en cuanto siguiera dentro de las estructuras como la CEI, que sería el derivado de la URSS. Pero claro, luego viene el memorándum de Budapest del año 94, que contradice y que nadie habla, por cierto. Cuando en el año 94 se produjo un problema con las armas nucleares y con el ejército, y entonces, bueno, se le dice a Ucrania, oye, mira, tú entrégame
tu arsenal nuclear, que en aquel momento eran 5.000 cabezas nucleares, 5.000 cabezas nucleares, y a cambio yo voy a reconocer tu integridad territorial. Es decir, no vas a necesitar las cabezas nucleares porque Rusia va a ser garante de tu integridad territorial y de tu independencia. Y Ucrania cede 5.000 cabezas nucleares a la Unión Soviética, por eso Ucrania hoy en día no tiene arsenal nuclear. Y bueno, pues nos encontramos con que en estos momentos Rusia, a través de su invasión, dice que no solamente es la invasión esta, sino que cuidado, porque voy a poner en marcha mi arsenal nuclear para amenazarte y que en caso de que alguien venga a ayudarte, lo puedo utilizar. Entonces, bueno, nadie habla de eso, de que el memorándum de Budapest del año 94, que fue firmado por Rusia y por Ucrania, al que se adhirieron Estados Unidos y posteriormente Francia e Inglaterra, nadie lo trae a colación, cuando es el reconocimiento de que todos esos acuerdos anteriores y los que chinos, tú habías comentado, y los chinos se sumaron también, sí. Todos los acuerdos anteriores quedan sustituidos por el memorándum de Budapest. Lo cual es curioso el paralelismo temporal, porque se produjo también en el año 1990 el acuerdo 2+4, que dio solución no solamente a la Segunda Guerra Mundial con un final definitivo, sino también a la reunificación de Alemania. En ese acuerdo no hay ninguna mención a Kaliningrado, es decir, Königsberg, y actualmente no hay ninguna razón jurídica, ninguna, que sustente la ocupación por Rusia de este enclave, salvo las armas nucleares. Sí, claro. El problema es, bueno, y Kaliningrado es la demostración clara de que la OTAN jamás ha tenido ninguna intención de entrar en territorio de soberanía rusa. Cuando ellos dicen que tienen miedo a que la OTAN se expanda, etcétera, porque les van a poner misiles en la frontera, como si tú no los tuvieras del lado tuyo de la frontera. Es decir, yo puedo poner misiles de un lado de la frontera, pero tú no me puedes poner misiles enfrente. Y bueno, esa es la razón de que Kaliningrado sigue existiendo ahí como una rareza geográfica en medio del mapa europeo, ¿no? Un territorio, pues oye, del tamaño de un estado pequeño entre Lituania y Polonia, sin conexión geográfica con Rusia. Salvo un estrecho territorio que hace las veces de puente entre Polonia y los estados bálticos. Es una curiosa mentalidad esta de los rusos respecto a la historia y respecto a la geoestrategia, porque precisamente en Estonia, Letonia y Lituania la OTAN, si quisiera, podría poner misiles balísticos, intercontinentales, todas las armas que quiera, y no está tan lejos como si las pusiera en Kharkov o en la propia Kiev. Bueno, de Estonia a San Petersburgo hay poquísimo. Y tampoco hacia Moscú tampoco hay tanta distancia. No, porque Moscú está a 300, 400 kilómetros de los países bálticos. Nada más. Sí, pero que al final es eso, siempre Como buscando excusas. Lo raro es que haya gente que se las compra, ¿no? Lo que es triste es el encontrar gente aquí en Occidente y en Euskadi que es capaz de comprarles esa serie de monsergas al aparato propagandístico del Kremlin, ¿no? Y te hablan de la madre Rusia, etcétera. Estamos hablando de, bueno, pues es el último imperio, ¿no? Que se resiste a dejar de ser un imperio y, bueno, pues lucha como sea, etcétera, que luego, como has dicho tú, pues nos encontramos con Vladimir Putin, que al fin y al cabo es un personaje muy parecido a Hitler, que cree que está por encima del bien y del mal. Es decir, el bien y el mal es para la gente normal, para los mortales, pero él está por encima, tiene un carácter mesiánico y él se ha dado a sí mismo la tarea de reconstruir un imperio y está directamente metido de pies y manos en ello. Es curioso porque precisamente la historia del siglo XX nos debería enseñar que las fronteras precisamente en aquella zona, Ucrania es un ejemplo de ello, no son muy naturales. Entiéndase, no naturales en tanto en cuanto no hay unas barreras, como por ejemplo pueden ser unas montañas, un río, que establezcan unas
cosas como existen los Pirineos, que viene a ser una especie de frontera entre Sí, sí. España y Francia, o las montañas que existen al norte de Rumanía. No, de hecho, Ucrania, si veías mapas etnográficos del principio del siglo XX, ocupaba una extensión bastante mayor que lo que actúa ahora. Es decir, es lo que actualmente ocupa entre el río Dniester y el río Don, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Antes iba mucho más allá y hay una región llamada Kubán, que es el norte del Cáucaso, e incluye Rostov-na-Donu, que formaban parte étnicamente de la nación ucraniana y que luego fueron rusificándose a través de bueno, pues desplazamientos de ucranianos a las repúblicas asiáticas para eslavizarlas o a las hambrunas como la del año 32 o la del 22 que también la hubo, aunque esa no fue específicamente de Ucrania sino de toda Rusia, y bueno, se fueron despoblando y sobre todo rusificando. Hubo un proceso de rusificación muy importante que empezaba por el este y iba hacia el oeste prácticamente. Por eso toda esa zona del este de Ucrania tiene más rusoparlantes. Es decir, que se puede decir que en el siglo XX, lo mismo que hicieron con Polonia, que la movieron hacia el oeste, a Ucrania le hicieron algo parecido. Sí, lo que pasa es que en Ucrania fue por un proceso de rusificación, mientras que en el caso de Polonia fue porque le añadieron un cacho de Ucrania a Polonia, ¿no? Le quitaron un cacho por un lado por la zona alemana para que Alemania se expandiera un poco más y le añadieron un cacho que era la Galicia, que era una zona netamente ucraniana, donde luego hubo conflictos. Y que Rusia, la Unión Soviética, no entró ahí hasta el 39 con la invasión de Polonia, que la gente no suele recordar que a la vez que que Alemania invadía Polonia, a la vez la Unión Soviética invadía las tres repúblicas bálticas, invadía el oeste de Ucrania, toda la Galicia, y además invadía parte de Rumanía, es decir, lo que es Moldavia, que pasó a ser la República de Besarabia en la Unión Soviética. Es decir, el inicio de la Guerra Mundial será por una invasión conjunta del resultado del pacto entre Hitler y Stalin. Por eso los rusos no le llaman Segunda Guerra Mundial, sino Gran Guerra Patriótica, porque ellos entran en ella un año después. Sí, para ellos entran en el año 41, en junio, ahí alegres y divertidos, pero la gente se olvida precisamente de eso, de que el día 1 de septiembre del año 1939 Alemania entra en Polonia, pero el día 15 de septiembre del 1939 la Unión Soviética invade Polonia por el otro lado, aparentemente como salvadores. Aquí venimos a arreglar el mundo, pero no, realmente nos venimos a apropiar de mitad del Estado polaco, porque como decimos que ha dejado de existir, Polonia ya no existe, así que podemos hacer rapiña de los restos y nos lo quedamos. Pero también en el año 40, el año en el que la Unión Soviética pudo entrar en el pacto anticomintern, los comunistas estando aliados de Alemania, de Japón, de Italia. La batalla del Atlántico sería imposible de entender sin el suministro de fuel de los soviéticos a los alemanes. Y la batalla de Inglaterra, con los Spitfire frente a los Stuka alemanes, pues tampoco sería entendible sin los hidrocarburos de la Unión Soviética, que iban hasta Brest, cambiaban el ancho de vía, y de ahí a Francia a combatir a los occidentales. Pero esta parte de la Unión Soviética participando en la Segunda Guerra Mundial y aliados de los nazis, como la parada de la paz de Brest-Litovsk en el año 39, manita a manita, mandos con mandos, desfilando juntos, soviéticos y nazis. Esta parte no les interesa. No, esa parte siempre la han ocultado. De hecho, en las hemerotecas rusas hay periódicos de la época del pacto donde hay artículos de Molotov diciendo que nacionalsocialismo y socialismo bolchevique son dos caras de la misma moneda, que hoy en día están incluso recortados. Es decir, dentro de la hemeroteca tú llegas a ese artículo y falta. Lo recortaron. Sí, o Manstein entrenándose para tanquista en las afueras de Moscú, aviadores, submarinistas de los submarinos. Incluso se puede decir que el Ciclón B se pudo experimentar en las afueras también de Moscú. Pero eso ya no.
Sí. Pues Pero pues sí. esto viene de la parte de el señor Víctor Suvorov del libro El rompehielos, un libro Ah, sí, interesante. sí, sí. Me acuerdo que lo compré por recomendación tuya. Mm. Así pues, Ucrania es un país con unas fronteras, bueno, está entre Lviv y Donetsk, entre las marismas de Pripyat y Crimea. ¿Qué, ¿Cómo se puede describir ese país? Internamente, en ciudades, bosques, hay una llanura, que es lo que se Mira, suele decir. es una llanura, es Mm, estepa, que solamente hay montañas casi en la frontera que empieza en la frontera con Polonia y luego con Rumanía también. Está Sakarpatia. Y bueno, es un país eslavo que es tan hermano de Rusia como de Polonia. Es decir, la gente siempre dice, no, es que son hermanos. Oye, también son hermanos de los polacos. En su historia, durante 3 siglos estuvieron junto a Polonia y a Lituania. Y la gente habla de que, no, es que son eslavos. Ya, pues que los eslavos también son los polacos, son eslavos, los checos son eslavos, los eslovacos son eslavos, y luego los eslavos del sur, están los croatas, los serbios, los macedonios, etcétera, ¿no? Entonces, Rusia no es el centro de la eslavidad, por llamarle de alguna forma, sino que hay eslavos de muchos tipos. Hay eslavos católicos, hay eslavos ortodoxos, etcétera, ¿no? Y Ucrania viene a ser una especie de, en su momento se llamaba la bisagra de Europa, ¿eh? Porque era donde se juntaba el mundo oriental y el mundo occidental. Y Ucrania hace un poco de bisagra, ¿no? Junto con Bielorrusia. Pasa que Bielorrusia, que es otro tema que se está hablando, bueno, una dictadura atroz que ya dura casi 30 años, y bueno, pues la defensa del paneslavismo, el paneslavismo, al fin y al cabo, que nace en la época de los zares, pues viene a ser un totalitarismo paneslavo, ¿no? Pero que tampoco se ajusta a la realidad, pues digo, porque Polonia, los polacos les consideran a los ucranianos como sus hermanos. Es más, Lech Walesa, el que fue presidente de Polonia, cuando Polonia entró en la Unión Europea, dijo que él creía que Polonia no debía entrar en la Unión Europea si no entraba a la vez que Ucrania. Él tenían establecido la idea de una especie de unidad económica y estratégica entre Ucrania y Polonia, ¿no? Entonces esa fue la declaración que dijo Lech Walesa. Desgraciadamente, Ucrania se quedó muy descolgada. sí, desde los años del milagro del Vístula, de agosto del año 20, esa victoria contra el comunismo del general Pilduski, pues había esa idea de los tres mares, el intermarium, un poco heredero de esa confederación polaco-lituana entre la zona de Polonia, Ucrania, pero parece que no ha terminado de cuajar en ningún momento. Digamos que se puede hablar, haciendo una simplificación un poco burda, de que los alemanes y los rusos se habían repartido históricamente Polonia, que vuelve a nacer después de la Primera Guerra Mundial al mundo. Sí. Los rusos eran ortodoxos, los alemanes, sobre todo los que tenían un cierto poder, eran protestantes, luteranos, sí, en religión eran... Sí. No, que dice que en la época de la Primera Guerra Mundial todavía sigue existiendo el concepto de prusiano. Y los polacos, para diferenciarse, eran católicos, para ser algo distinto. Católicos romanos. Porque sabes que luego en Ucrania están los greco-católicos, los llamados históricamente los unietas, que son católicos con obediencia a Roma, pero con un rito bizantino. Sí, que es interesante el matiz de la independencia de los ortodoxos respecto a Moscú, haciendo honor a una forma... Sí, es curioso porque así como Rumanía y Bulgaria tienen su propio patriarca y no depende de Moscú, a Ucrania la querían hacer dependiente del patriarcado de Moscú. Y en parte esto se debe a que históricamente Ucrania hubo un momento en que era mayoritariamente unieta, es decir, greco-católica, pero posteriormente los zares impulsaron un cambio nuevamente a la ortodoxia, a la iglesia ortodoxa dependiente del patriarcado de Moscú. Y ese es otro tema que después de la caída de la Unión Soviética hubo un patriarca de Kiev
a un candidato a patriarca de Kiev que se proclamó patriarca autónomo de Ucrania, mientras que el resto, la mayor parte de la iglesia ucraniana siguió ortodoxa, siguió dependiendo del patriarcado de Kiev, que finalmente los últimos años, a raíz de la guerra del 2014 y lo de Crimea y el Donbass, pues el gobierno de Ucrania impulsó el patriarcado independiente de Kiev, que fue reconocido por el patriarca de Constantinopla, lo cual ha desatado un conflicto grave con el patriarcado de Kiev, con el patriarca Kirill de Kiev, de Moscú, perdón, que en estos momentos ha apoyado la invasión de Putin, diciendo que es un derecho el recuperar los terrenos, los territorios que dependían del patriarcado de Moscú, que son Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Así que podemos hablar de que está patrocinando una cruzada. Sí, él lo ha tomado así, es la excusa que buscó para apoyar a Putin. Siempre se ha dicho que el patriarcado de Kiev que era muy dependiente de la KGB, etcétera, ¿no? Igual el señor Kirill ha leído a Isidro Gomá. No creo. Es que se pueden llegar a mismas conclusiones a través de vías diametralmente opuestas. Sí, es interesante la religión porque en esa zona del Cáucaso hay un oblast que es mayoritario en el budismo. Y, por ejemplo, hay una leyenda, que no sé hasta qué punto será cierto, que hubo un reino en aquella zona que estaba para elegir qué religión quería e hizo una comparativa a ver si querían ser musulmanes, si querían ser católicos romanos, y decidieron ser mayoritariamente judíos, lo cual es curioso porque el presidente Zelensky es judío. Sí, en Ucrania hay poblaciones judías, sobre todo donde más las hay es en Leópolis, en Lviv, donde hay una población judía muy importante. Pero sí, hay judíos, bueno, en toda la Unión Soviética había judíos, ¿no? Los askenazís que hablaban yiddish, además. Lo de las judíos o no me suena. Eso que has contado tú es la leyenda que se habla sobre el príncipe del Kievan Rus, Volodymyr el Grande, Volodymyr Veliki, que bueno, finalmente dicen que después de ver por la magnificencia y belleza del rito decidió bautizarse en la fe bizantina, lo cual es una leyenda, ¿no? En realidad es que él se casó con una princesa bizantina y entonces una de las condiciones que le pusieron era que tenía que compartir religión con su nueva esposa y bueno, y luego estaba la influencia de, como hemos dicho antes, del Imperio Bizantino, sí, en toda esa zona. Más real es la vinculación de la actual bandera de Ucrania con la sueca, por aquella... Eso no la conocía. Pues en un momento de lucha, los suecos contra el ámbito de Moscú y Novgorod, estás hablando de contra Pedro el Grande. Se aliaron con los cosacos. Los suecos no tenían suficiente material humano, bajaron hacia la zona de Ucrania, cogieron aliados y para ellos no tenían forma de identificarse, así que les dieron sus propias banderas, las suecas, a los ucranianos para poder identificarse. Y por eso... es la historia del Hetman Iván Mazepa. Es decir, cuando los ucranianos, los cosacos, se independizan de los polacos, a través ganándoles una serie de batallas, el líder es Bogdan Khmelnytsky, y se encuentran con que después de vencer a los polacos y al Kanato de Crimea, que estaba en el sur, todo el sur, pues bueno, se encuentran con que hay una posible alianza entre los polacos y los tártaros para atacar a los cosacos. Y entonces ellos recurren al zar y firman el Tratado de Pereyaslav, por el cual mantienen una independencia política, pero ceden la soberanía militar al zar. Es decir, hacen una especie de pacto foral. Es curioso porque es un tema que los rusos podemos entender muy bien, ese tipo de pactos. Lo que pasa es que los zares de Rusia, por cierto, el Tratado de Pereyaslav, el escrito, no se conserva. Por más que de vez en cuando algún historiador dice que lo ha encontrado y enseguida, bueno, dicen que es falso, o sea, se demuestra su falsedad, no se conserva. Lo cual, en el caso de Ucrania, que era un estado de guerreros mandado por el Sich de Zaporozhye, bueno, pues que se pierda, bueno, pero es que en Moscú, con el Kremlin, es extraño que no exista ese tratado. Y bueno, prácticamente 30 años después, en época del zar Pedro el Grande,
uno de los hetmans, de los líderes cosacos, que es Iván Mazepa, se alía con el ejército sueco para ir en contra del zar. Y es cuando finalmente pierden la batalla que has comentado, se llama la batalla de Poltava, donde la coalición sueco-cosaca pierde, y entonces ya los cosacos son barridos del tema, pero no conocía el tema de los estandartes suecos, esa teoría. Sí, ahí están los colores, que son, no sé, en heráldica, como sería el amarillo y el azul, pero por eso tienen esa forma de compartir el color de la bandera, lo cual es interesante, porque también les diferencia con respecto a los colores eslavos, que serían más el blanco, el rojo y el azul. Sí, y el azul, sí, los colores paneslavos. Sí, lo cual es curioso porque sería la bandera del zarismo. Sí, que son compartidos por Rusia y por Chequia. Chequia utiliza los colores paneslavos también en su bandera, porque lo adoptan como estandarte frente a la dominación austrohúngara a finales del 19 y principios del 20, ¿no? Hay una historia bonita con el tema del Imperio Austrohúngaro, aquella legión checoslovaca, incluso que después fue bajando por territorio de Rusia y que supuestamente apareció por los alrededores de Ekaterimburgo, y que esa es la razón de dar matarile a la familia del zar. Los Romanov. Sí, que supuestamente hay esa leyenda de llamaron o no llamaron de Moscú para darles la orden, si fue algo autónomo, que si había miedo de que los blancos tomaran a los zares y la familia, es decir, al zar Nicolás y al zarevich, ni a las infantas, para poder ser el estandarte del nuevo estado. Y ahí revoloteando, pues ahí estaban los checoslovacos también. Ya, eso no lo sabía, mira. Es un tema nuevo para mí. Bueno, ahora vamos más al siglo XXI ya, que nos estamos perdiendo demasiado en las penumbras del pasado. Sí, es interesante porque precisamente Vladimir Putin ha dicho que Lenin fue el inventor de Ucrania. Sí, otra de esas fantasías que no sé de dónde se ha sacado este señor. No sé, habrá leído el muy interesante local, donde algún diletante ha escrito esa cosa y tal, y se lo ha sacado, ¿no? O es curioso porque dicen los conspiranoicos a veces que Hollywood manipula, y la última de Kingsman aparece el señor Lenin con el señor Rasputin, firmando el señor Nicolás, zar de Rusia, la abdicación, cuando todo el mundo debería saber de que el zar abdicó frente al régimen de Kerensky en febrero, que fue la revolución, y después... lo que llaman la revolución burguesa, que le llaman en la Unión Soviética, desde el punto de vista histórico, a Kerensky lo tenían prácticamente tapado, y eso se llama la revolución burguesa. Sí, y lo de octubre fue un golpe de Estado. De octubre fue la revolución de verdad para ellos, ¿no? Y ahora tienen esa cosa, porque yo creo que si no hubiera tenido esa formación Vladimir Putin, habría hecho como Napoleón, se habría ido a la catedral a coronarse zar. Al fin y al cabo hay zares blancos como Alejandro III, Nicolás II, zares rojos como Lenin y Stalin, y zares negros como Putin. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Por cierto, llama la atención que Putin a nivel internacional está apoyado por la extrema izquierda y por la extrema derecha. De hecho, hay una cosa curiosa, que en estos momentos Marine Le Pen, la líder de extrema derecha francesa, ha tenido que retirar 1.200.000 programas impresos, porque una de las fotos bandera que aparecía en esos programas era ella dándose la mano con Vladimir Putin. Pues claro, me han dicho que eso no lo puede entregar en la campaña presidencial, y ha tenido que retirar el 1.200.000 programas de esto. Pero a la vez le llama más la atención que la extrema izquierda esté apoyando, cuando resulta que Putin está, el líder del Partido Comunista Ruso, está acusando a Putin de meter en la cárcel a los líderes del Partido Comunista Ruso. Sí. Porque Putin les odia.
Sí, el Partido Comunista Ruso está en la oposición y en las últimas elecciones, si es que se pueden llamar así, Bueno, estaban inmediatamente enfrente. Eran justamente el contendiente principal de Vladimir Putin y de su Rusia unida. Eso es completamente cierto. Lo mismo que parece que para algunas formaciones de extrema izquierda o de izquierda como Podemos, a Rusia hay que darle amor y cariño, ser comprensivos con sus necesidades estratégicas de seguridad, y a Ucrania pues prácticamente hay que enviarles tulipanes, crisantemos, en vez de fusiles, cohetes y aviones. mira, cuando yo creé la fundación en el 2002, la Fundación de Ayuda a Ucrania, eh, el Departamento de Cooperación Internacional del Gobierno Vasco estaba en manos de Izquierda Unida. Y bueno, una vez me ayudaron, pero luego ya era muy difícil que me ayudaran. Y un dirigente de Izquierda Unida me dijeron, no te van a ayudar nunca. Y digo, ¿por qué? Dice, porque para ellos hay países que son pobres, como los sudamericanos, cuya pobreza es culpa de España y del Estado colonial, etcétera, mientras que hay países que son pobres porque ellos quieren, porque han abandonado y han traicionado la revolución. Entonces, entre la gente de Izquierda Unida, Ucrania no despierta ninguna simpatía porque lo consideran un país traidor. Me lo dijo un dirigente muy destacado de Izquierda Unida. Me llamó la atención. Sí. Efectivamente, por más que el Parlamento Vasco aprobaba resoluciones en las que decía que Ucrania era un objetivo prioritario de cooperación internacional, era casi imposible conseguir ayudas para Ucrania. Sí, pero es un poco como el olvido selectivo en aquella canción, We Are the World, muy famosa, con Michael Jackson, Bruce Sí, sí. Springsteen y todos estos. Se olvidaban que había un régimen marxista-leninista en Etiopía que había producido unas hambrunas inducidas por decisiones políticas. Pero esa parte, fuera, y nos acordamos, oh, pobrecitos. Es lo mismo que hablar ahora de Ucrania, oh, pobrecitos los ucranianos, como si fuera el volcán de La Palma, un terremoto, que, bueno, han sufrido un accidente natural, pero no, es que hay alguien que les está invadiendo y ellos están sufriendo las consecuencias, pero no se puede separar una cosa de la otra, es algo inducido, como... Yo cuando la gente dice no a la guerra, siempre suelo pensar, no a la guerra, no a la invasión. Mm, No es una guerra. Ucrania no le ha declarado la guerra a Rusia, sino que se han encontrado con una invasión injusta a base de mentiras. Putin hasta el último día decía que era mentira que iban a invadir. En las televisiones de España había gente haciendo chistes todo el día con los anuncios de Biden. Biden estaba diciendo que la invasión era inminente, y había gente de todo tipo, de derechas y de izquierdas, haciendo chiste y haciendo chacota de los anuncios que estaba haciendo el presidente Biden, como diciendo que se lo estaba inventando, etcétera, ¿no? Y bueno, pues al final la campaña de mentiras de Putin ha sido, la hemos visto todos en directo, y se ha producido por eso no es una guerra, sino es una agresión, una invasión totalmente injustificada. Y bueno, que la verdad es que ha tenido como efecto el que Europa se una de una forma importante y adopte medidas también importantes, rompiendo una tradición histórica de no intervención, etcétera, ¿no? Sí, nos hemos desarmado, somos muy pacifistas, somos gente de bien y hemos preferido dejar de gastar en Leclercs, en tener menos Leopards, tener a poder ser ninguna ojiva nuclear. Los franceses, los británicos tienen alguna, pero submarinos pocos. Hacemos chanzas del S-80 español, porque que si se hunde, que si no flota, que si los muelles no están disponibles, que si el avión el F-35, que si es muy caro, que si el otro. Es curioso porque Suiza ha comprado F-35 en la neutral Suiza, y también lo han comprado otros países. Hay mucha tela que cortar en cuanto a que la defensa es importante, el ejército es necesario, aunque, claro, se debe decir, ¿el ejército para qué? Pues para no tener que usarlo. Ese es el mejor ejército. Pero cuando Por eso Macron... precisamente los países neutrales como Suecia, Austria o Suiza, que es el verdadero país neutral, invertían mucho en defensa, porque tenían que tener un ejército que garantice su neutralidad. ¿eh? Mientras que Europa pues tomó esa política que dices tú, confiando en que, bueno, entre lo poco que gastamos nosotros más lo que gastan los americanos, pues tenemos a una NATO que la suma total da lo suficiente como para
decir que tenemos una defensa, pero claro, acuérdate tú cuando antiguamente Europa quiso crear su propio ejército y su propio sistema defensivo y creó la Unión Europea Occidental, la UEO, que era, Sí. bueno, pero nunca llegó a fructificar. Y no hace muchos años, pues decidieron darle carpetazo y eliminar la Unión Europea Occidental, ¿no? Que era lo que el germen de una futura defensa europea. Entonces yo no sé cuánto hay que gastar, pero hay que gastar lo suficiente como para que Europa sea autónoma en cuanto a una política de defensa profesional, que no depender de que tenga que venir Estados Unidos desde fuera a suplir las carencias de Europa en materia de defensa. Sí, son remores de la Segunda Guerra Mundial que parece que en una semana ya se han empezado a superar con ese anuncio de Alemania de gastar millones y millones hasta convertirse, si se cumple lo que ha prometido, en la tercera inversora en ejército del mundo. Lo cual, digamos que se puede incluso decir ya era hora, porque si eres una potencia económica, debe serlo también en el orden militar. Pero claro, eso daría pie a ciertos miedos atávicos de que vuelven los alemanes a ser potencia, con lo cual hablarán otra vez de Cuarto Reich, de tonterías habituales, como se suele decir. Claro, ¿para qué es la defensa? La defensa es para que si te dan una bofetada, el otro sepa que tú le vas a dar como mínimo una, que se la vas a devolver y que le va a costar mucho. Ese es el espíritu de la defensa. Y para que cuando Macron fue a aquella mesa enorme que ahora se disputan que si está hecha en Murcia o en Italia, en la que un lado estaba Putin y en el otro estaba Macron, si en vez de tener 200 Leclerc en Francia, tuviera como Putin, que tiene 2000 tanques, si Francia tuviera 2000 Leclercs, por ejemplo, igual la amenaza de esas palabras de queremos la paz, pero si no, aquí tengo el ejército francés dispuesto a poner las cosas encima de la mesa y tú no vas a hacer lo que quieras, las palabras de la diplomacia habrían sido sustentadas en algo más sólido y la cosa habría ido distinto. Sí, la lástima es que Ucrania no tiene una fuerza aérea importante, ¿no? Y el tema es que la amenaza de Putin, que él sabe que si la OTAN llegase a entrar en Ucrania, aunque solo fuera con soporte aéreo, es decir, en estos momentos, tal y como está la situación de Ucrania, si hubiera un apoyo aéreo por parte de los países de la NATO, posiblemente en tierra el ejército ucraniano sería suficiente para derrotar al ejército ruso. De hecho, los ucranianos están pidiendo que la NATO declare el cielo ucraniano como zona de exclusión aérea, que no permita bombardeos ni vuelos de ejércitos. ¿Cuál es el problema? Pues que igual lo hacemos y Putin saca las armas nucleares. Entonces, bueno, está este miedo, que no tiene ningún problema en decirlo, o su ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, que también nos está amenazando a todo Occidente con el uso de las armas nucleares, ¿no? Todos pensamos que no las van a utilizar porque eso supone, suelen decir que pulsar el botón nuclear supone también pulsar el del contrario, para que te vaya a ti. Pero claro, el problema es que ante la incertidumbre, pues uno no sabe qué hacer, porque dice, bueno, pues merece la pena correr el riesgo. Pues yo creo que yo no me atrevería, desde luego, y no me atrevo. Digamos que Putin confunde, porque metió entre las nuevas directrices respecto al uso de armas nucleares la propia supervivencia del Estado ruso. Y esa es la justificación para sacar a pasear las armas nucleares en la actualidad. Pero claro, ¿quién se puede creer que Ucrania está amenazando la existencia del Estado ruso en su extensión de 17 millones de kilómetros? ¿Quién en su sano juicio puede pensar en siquiera en una acción ofensiva de Ucrania con Rusia? Como si ellos saben que es mentira, pero bueno, tiene la Rusia Today que lo expande. Sí. Hay algunos por ahí que lo dicen, pero vamos, nadie nunca ha querido invadir Rusia, ni nadie es una amenaza para la integridad territorial de Rusia. Salvo que, como en este caso, dentro de la integridad territorial rusa, metas como está haciendo al Donbass y a Crimea, ¿no? Sí, quizás el mayor problema sea la confusión interesada de Rusia y Putin. Quizá el problema es que el fin de Putin es lo que está cerca. Y Putin ha visto, por ejemplo, en Kazajistán el año pasado, lo que le pasó al camarada Nazarbayev, que él había dejado el poder a un subalternio, Tokayev,
y se había quedado en un segundo plano. Y en ese segundo plano había visto cómo su camarilla, pues en parte había sido sustituida por la nueva camarilla de Tokayev, pero seguían controlando desde el Consejo de Defensa, alguna empresa pública o semipública, el tema de hidrocarburos, pero la gente se revolvió. La gente quería poder protestar y lo hizo. Y Tokayev llamó a Putin para ayuda, porque no fue capaz de solucionar el asunto. Putin, si viviera en una situación como esa, no tendría nadie a quien apelar. Tendría que irse del país, tendría que esconderse. Y sin embargo, los kazajos le han dicho a Putin: gracias, pero no cuentes con nosotros para la invasión de Ucrania. Es curioso. Sí, creo que se han abstenido en la votación de la ONU. Sí, pero se han negado a darle tropas para reforzar el ejército invasor, que se la pidieron. O sea, gracias por el favor que me hiciste, pero no te pases pidiéndome contraprestaciones. Sí, no sabía que habían pedido las tropas a los kazajos. Sí. Así como Lazarenko se ha convertido en el felpudo de Putin, donde se limpia los pies antes de entrar en la casa ajena. Es una cosa que no entiendo, que no haya mayor contestación hacia él, pero bueno. Sí, lo cual es curioso porque creo que el comercio con Kazajistán, la mitad es de países europeos. Y bueno, claro. Sería interesante si algún día Tokayev o el presidente que esté pide la adhesión a la Unión Europea. ¿Cómo lo vería Putin, que también tiene la idea de que el tercio norte de Kazajistán en realidad también son fronteras difusas, que en realidad hay asentados rusos por allí, lo cual es curioso porque recuerda a los Sudetes, recuerda a Múnich en 1938, recuerda a aquel mundo del señor del bigotito, pero en las estepas. No. Y mucha gente de Europa Occidental, bueno, algunos recuerdan a Lord Halifax y a Lord Chamberlain, diciéndole: bueno, vamos a dejarle que se coma esto para que Rusia ya se quede satisfecho, ¿no? Hay gente que dice: no, vamos a dejarle que se coma Ucrania y con eso ya se va a quedar Putin contento y no va a haber más problemas. Hubo gente distinta, por ejemplo, en el Nord Stream. El Nord Stream está hecho precisamente para sacar las conducciones de gas de Ucrania y así poder hacer lo que ha hecho. El Nord Stream, por ejemplo, está dirigido por Gerhard Schröder, antiguo canciller de Alemania. Sí, pero, que es el consejero de Gazprom. La gente se olvida que Rusia quería hacer otro por el sur, que no se hizo. ¿Y a quién querían poner de presidente de ese chiringuito? A Romano Prodi, que hubiera sido más o menos un equivalente italiano de Gerhard Schröder, pero este fue presidente de la Comisión Europea. Pero aparte de eso, hay una cosa que es curiosa. Ahora que está habiendo la crisis del gas, se está hablando de que no existe conexión entre la península ibérica y Europa. Cuando la península ibérica tiene, por un lado, la conexión con Argelia, que puede dar gas a Europa, pero por otro lado tiene 6 regasificadoras. Es decir, mientras que los demás países tienen 1 o 2 como mucho, España tiene 6. España puede recibir gas licuado de todo el mundo, convertirlo en gas e inyectarlo en un gasoducto. Sin embargo, no hay interconexión entre España y Francia, entre la península y el continente, como para que esto pueda producirse. Ahora se dice que se podría poner en marcha, pero claro, una obra de esa envergadura lleva varios años. Pero es porque Francia siempre se ha negado, o cuando se ha dicho que de acuerdo, ha dicho: bueno, de acuerdo, pero vosotros pagáis el 80% y yo pago el 20%. Entonces España le ha dicho: pues es imposible, no puedo asumir eso. Sí. Porque claro, el gasoducto puede dar gas en 2 sentidos. Sí, lo que querían evidentemente era ellos, con su potencia nuclear civil, al suministrar al resto de Europa, especialmente a Alemania. Y otro tema, Juan Carlos, el tema del fracking. Mientras en Europa la gente se levantaba en contra del fracking, se decía que nos iba a salir gas por las tuberías, etcétera, en Estados Unidos había 17.000 instalaciones de fracking funcionando. Yo no he oído hablar de que en Estados Unidos se haya producido ningún desastre ecológico. Estados Unidos es autosuficiente en materia de gas por el fracking. ¿Quién estaba detrás del interés de que no haya fracking en Europa y de que no se utilice las reservas de gas esquisto? Bueno, pues ahora hemos visto que el interés era el de Gazprom. Sí,
que utilizó agencias medioambientalistas para hacer la propaganda y el marketing soterrado. Es curioso porque yo sí vi anuncios de una televisión pública contra el fracking, pero no por motivos ecologistas ni medioambientalistas ni nada, sino por motivos de soberanía nacional. Eran del venezolana de televisión contra el fracking porque eso les convertía su petróleo de la faja del Orinoco como algo bastante inservible o que tenía menos mercado, y como Eso les me recuerda, fastidiaban el mira, negocio. no sé si has visto tú la campaña en contra del aspartamo, uno de los edulcorantes que se utiliza para sustituir al azúcar y a sacarina es el aspartamo. Bueno, pues ha habido campañas en contra del aspartamo. Dicen, no, es que hay varios países que han prohibido el aspartamo tal y cual. Y dije, bueno, a ver qué países lo han prohibido. Y lo habían prohibido por un lado Islandia, que no es muy significativo en cuanto a tamaño, etcétera, pero el otro país que había prohibido el aspartamo era Filipinas. ¿Por qué? Porque era un gran productor de caña de azúcar y entonces el aspartamo era eso. Entonces yo decía, bueno, utilizar como argumento que Filipinas ha prohibido el uso del aspartamo, pues resulta un poco llamativo. Sí, pues hay una regasificadora en Países Bajos, si no recuerdo mal. Iban a hacer los alemanes un par de ellas, pero como quien se lo dijo fue Donald Trump, y cuando salió Donald Trump dijeron, el viejo chocho dijo estas cosas porque estaba loco, y dijeron, carpetazo, venga, fuera esta tontería. Sí, sí. En fin, bueno, y llevamos... Sí, y ahora se han encontrado con que tienen que las centrales nucleares que habían cerrado en diciembre las vuelven a tener que abrir. Posiblemente van a tener que ampliar el plazo de vida de las centrales nucleares. Posiblemente. Y quizá también en España hay que hacerlo porque el tema del gas está poniéndose muy mal realmente. Está disparado el precio y eso va a hacer que Europa tenga que tirar de sus reservas un poquito más. Sí, nosotros no mucho tiempo, pero 2-3 años habría que alargar la vida útil de las centrales. Sí, probablemente porque el gas referido a este invierno ya está superado, sería para rellenar para el siguiente. Claro. En fin, oye, llevamos más de una hora. O sea que... Sí. Así pues Ucrania es un país interesante que todavía no ha decidido si será de un lado o de otro porque no le dejan, y lo importante sería de fondo los principios, volver a las raíces, los principios, la autodeterminación de los pueblos. Ucrania... Bueno, lo de que no deciden y no lo dejan es cierto, pero yo tengo Mira, te voy a contar una anécdota. Unos amigos míos estuvieron en Rusia el año 92, justo cuando Yeltsin había llegado al poder, y visitaron toda la ex Unión Soviética, y a la vuelta nos comentaron que les había gustado mucho el viaje y que les había encantado Kiev, que les había parecido la ciudad más europea de todas las que habían visitado. Estoy hablando ya de final de la Unión Soviética, es decir, ya en aquella época Kiev era la ciudad más europea de todas. Cuando yo estuve en el 2002, en general había un ambiente más bien europeo, pero todavía había reticencias. Pero es que en el 2022, si tú vas a Ucrania, no hay ninguna reticencia. Ellos se consideran parte integrante de Europa, parte de la civilización occidental. O sea, este tema ha ido evolucionando de una forma... En estos momentos en Ucrania nadie pone en duda el tema de la integración en la Unión Europea. Nadie lo pone en duda. Es decir, la sociedad ucraniana ha ido evolucionando y en poco tiempo ha evolucionado de ser una sociedad pues que estaba un poco el puente entre una y otra civilización, era la bisagra, a ser una sociedad absolutamente europea, que mira a Europa, que se sienten europeos y que no tienen ninguna duda al respecto. En el año 2008, creo que fue, cuando estaba Yulia Tymoshenko de primera ministra, hubo la posibilidad de entrar en la NATO de Ucrania y hubo manifestaciones en contra. Y finalmente se abandonó el proyecto. Hoy en día Ucrania pregunta ¿por qué no nos dejáis entrar en la NATO? Y claro, la respuesta es pues porque tenéis un conflicto abierto, y es que la NATO no admite a países que tengan conflictos bélicos abiertos. Pero hoy en día la población ucraniana es mayoritariamente partidaria de entrar en la NATO, porque saben que es la única garantía de defensa frente a invasiones de los vecinos. Por lo tanto, ha habido una evolución muy positiva de Ucrania, y hoy en día Ucrania es un país totalmente europeo y occidental. Así que tenemos que esperar a la resolución del actual conflicto para ver si es posible que esas voluntades democráticas y libremente expresadas por el pueblo ucraniano a través de múltiples manifestaciones
puedan llevar a buen término y cuajar en un escenario en donde estén dentro de la familia europea, tal y como es su vocación, su historia, su tradición. Si esta invasión finaliza bien, como todos esperamos, creo que habrá un gran esfuerzo de Europa para ayudar a la reconstrucción de Ucrania y que Ucrania entrará muy rápido en la Unión Europea, ¿no? No hay más que ver la... Mira, como decías tú, la famosa mesa de Putin, esa mesa grande, enorme, etcétera, donde se reúne con los ministros ahí alejados. Y sin embargo, frente a eso nos encontramos con un hombre vestido de militar, con sacos terreros detrás de él, sobre una mesa de aglomerado, firmando el deseo de Ucrania de formar parte de la Unión Europea. Yo me quedo con esa imagen. Bien, pues muy agradecido de poder haber llegado hasta aquí y espero que sea interesante para los que hayan llegado hasta este punto, así que es que ricasco. Es que ricasco, Juan Carlos, y Slava Ucraina. Slava Ukraini.